Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con una maestría en misionología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, con especialización en socioantropología africana de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y coordinador de Centros Sociales de Derechos Humanos y de Estudios Amazónicos en Manaos y Santarém, para Brasil. Muchas gracias, Guillermo, por haber aceptado esta invitación y por compartir con nosotros también esta larga sabiduría que tienes en todos los caminos que has recorrido y en tu contacto con tantísimas comunidades, especialmente indígenas. Bienvenido a este simposio. Muy buena. Muchísimas gracias. Pues una buena tarde, agradeciéndole mucho a el CIDE que me ha dado pues esta misión así muy desafiante, pero que la hago con mucho cariño y también así como espero que les sirva de reflexión. Tomo aquí las palabras de Poncho, las últimas, que hay que tener un pasado agradecido, un presente con pasión y ver el futuro con esperanza. Desde donde yo les voy a comentar aquí las reflexiones, pues es desde la espiritualidad ignaciana, también de Laudato Si, y también es de la experiencia de 16 años, especialmente ya en el Brasil, en la parte amazónica. Y tomando esto que nos recordaba también Poncho, citando al Papa Francisco, que hay que, para comprometerse con el cuidado de la casa común, necesitamos también militancia. Y yo una primera parte, gran parte, hago unas reflexiones así pero mi experiencia ha sido de militancia, de defensa del medio ambiente y de las poblaciones indígenas, poblaciones populares, tanto en Manaos como en Santarém. Entonces, de esa parte de la militancia que hablo también. En primer lugar, ya digo de dónde hago esa reflexión, y vamos a ver la contextualización de la contemplación para alcanzar amor en la espiritualidad ignaciana, después en los ejercicios y también en Laudato Si. Como introducción para esto también, yo no he estudiado sistemáticamente los ejercicios, pero me he preguntado qué significa el mundo de Dios, cómo toca eso la vida humana, cómo acompaña también unas luchas para trabajar para que la dignidad humana sea respetada. Y también cuál es el sentido de los textos bíblicos. Por ahí mandé un artículo a Guillermo Sarasa, precisamente sobre la necesidad siempre de contextualizar los textos bíblicos para no quitarlos de su contexto y también leerlo en los contextos nuevos que nos coloca los signos de los tiempos. Y finalmente, a mí me ha ayudado mucho la antropología y las ciencias sociales como para entender también la palabra de Dios, o sea, como el sustrato humano de la palabra de Dios. Con esto quiero ver también cuál es el marco referencial desde donde se coloca esta reflexión, que lo coloca claramente, y ya lo hemos repetido varias veces,
lo coloca el Papa Francisco como una respuesta a los gemidos de la tierra y al clamor de los pobres, que es un solo grito. Y en el número 139, en el 49, habla de eso, de la interrelación de los dos. Eso es importantísimo como para comprender después algo que se va a repetir siempre en Laudato Si, es de que todo está entrelazado. Y no es simplemente que lo entrelazamos como un concepto o una comprensión así teórica, sino que es que está entrelazado porque hacen parte de toda esta dinámica de vida. Entonces no es una cosa que le ponemos a la realidad, es que la realidad la tiene. Simplemente que nosotros, pues con los instrumentos que tenemos a veces, y también no solamente los instrumentos que tenemos, sino la forma como los hemos entendido, entonces no nos ayudan a tener una comprensión articulada e integral de la realidad. En la espiritualidad ignaciana, esta contemplación para alcanzar amor, hay una cosa que a mí me ha llamado la atención así reflexionando sobre esto, y es que los ejercicios espirituales tienen una metodología, pero tienen una unidad profunda. También lo han dicho pues, muchas veces, pero me parece que esa unidad se va repitiendo así como dice el Papa Francisco de Laudato Si, en el número 16, que hay unos temas, dice, yo los voy repitiendo, los voy tratando en todos los capítulos. Y así parece que es también los ejercicios espirituales. Y a mí me ha servido estas cosas, 4 como pilares o ideas matrices. Primero es la experiencia del Cardonero, en donde se abrieron sus ojos de tal modo que le parecían todas las cosas nuevas, porque comenzó a verlas con ojos nuevos. Entonces esa es una densidad especial. Dice que toda la vida estuvo pensando, meditando, contemplando esa visión tan especial. De ahí nace entonces buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Que eso está en el corazón de la espiritualidad ignaciana y de la espiritualidad cristiana. Pues. Y otra experiencia así fuerte es la experiencia de la capilla de la Estorta, cuando el Padre ponía a Ignacio con su hijo cargado con la cruz. Y Jesús lo aceptaba diciendo, quiero que tú me sirvas. Y es cargado con la cruz. Y es precisamente después eso nos va a servir esas dos facetas para adelantar una cosa, que la contemplación para alcanzar amor, y después como lo va a decir la Congregación General de 2008, es un actuar de Dios en medio de una lucha en el mundo por abrirle camino a la salvación de Dios. Ese es el núcleo. O sea, que la contemplación para alcanzar amor no se puede desligar de todo el camino cristiano, porque es inherente a la experiencia cristiana la pasión y el luchar para que, tanto en el mundo como en la vida personal, en la vida comunitaria, en la vida social, el reino de Dios pueda hacer camino. Y de ahí surge también esto de ser contemplativos en la acción. Y ese contemplativos en la acción no es un contemplativo de la creación, sino también de una creación que gime, de una sociedad también que necesita justicia. Entonces, por eso veo que son 4 pilares fundamentales o 4 referencias, mejor, 4 referencias fundamentales para entender lo que es la encarnación de la contemplación para alcanzar amor.
Por eso dice por allá en el número 22 del decreto de la Congregación 35 de 2008. Aquí es precisamente donde se sitúa nuestra misión. Entonces Dios sufre en Cristo y con el mundo y quiere renovarlo. Es aquí donde tenemos que discernir, siguiendo los criterios del Magis y del bien más universal. Dios está presente en las tinieblas de la vida, decidido a hacer nueva todas las cosas, y necesita colaboradores en esta empresa. Ese es el número 22. El decreto se llama un fuego que asciende otros fuegos. Me parece que ese es el núcleo central de lo que es esa congregación de 2008, inspirador para entender así el drama, la lucha, la consistencia de lo que es la propuesta cristiana en un mundo que tiene muchas complicaciones. Y por eso se habla también de unas polaridades y que son importantes, y dice, y no se pueden separar ni dejar de lado: ser y hacer, contemplación y acción, oración y vivir proféticamente, estar pues totalmente unidos a Cristo y completamente insertos en el mundo con Él como un cuerpo apostólico. Y todas estas polaridades marcan profundamente la vida de un jesuita y expresan a la vez su esencia y sus posibilidades. Eso es fundamental, que sí, por eso es algo que no es comprendido muchas veces, porque el devocionalismo no tiene mucha cabida en nuestra espiritualidad. Entonces, como vemos, es una contemplación en el mundo, encarnada, contextualizada, inculturada. San Ignacio habla muchas veces de adaptarse según personas, tiempos, lugares. Eso es recurrente. Y entonces no es una cosa subjetiva ni autorreferencial, sino en medio de las contradicciones, oposiciones, todas las situaciones de pecado, de negación de vida, de esfuerzos para levantar una oportunidad a la historia. Y una cosa importante ahí que también habla en el número 7, contemplativos en la acción. El Dios de Ignacio es el Dios que trabaja en todas las cosas, un Dios que trabaja en todas las cosas, laborando por la salvación de todos, como en la contemplación para alcanzar amor, laborando en la salvación de todos. Permítame, esa no fue y no ha sido simplemente como la pretensión de ciertas personas que se preocupan por el medio ambiente, que sea así como una cosa irénica, una cosa bellísima, sino que ven cómo está traspasada de destrucción. Por eso entonces esa contemplación para alcanzar el amor por la salvación de todos, salvación. Entonces es una cosa de trabajar Dios nuestro Señor por la salvación. Y esa es la contemplación para alcanzar amor. O sea, yo lo que quiero decir con esto es, pues no, ya cito ahí algunos, no es para desvirtuar ninguna, sino para no desconectar. La contemplación para alcanzar amor, todas esas bendiciones de Dios, no desconectarlas del drama humano. Es allí donde se hace contemplar, se hace presente el amor. Precisamente un paréntesis, pensando en el amor, digo, es que está desde el principio. En el pecado está la misericordia, que es el Dios amoroso, que perdona, que acoge, que es la parábola del hijo pródigo, del Padre misericordioso. Ahí está presente el amor, y es la contemplación para ese amor. Y después en toda la vida de Jesús está también ese amor que se hace anuncio y se hace profecía, y se hace fuerza de nuestro Señor en medio de su pasión, y le da fuerza, lo sostiene.
Y dice, no desista, no desista, siga adelante, porque la tentación de desistir es muy grande, es muy grande. El bajarse de la cruz es muy grande, la tentación. Cuando se está en la cruz es muy grande la tentación para decir, mire, ¿por qué me metí en esto? ¿Por qué me metí en esto? Y es allí donde está presente el amor de Dios, que da fuerza. Entonces es para saber que es un Dios que acompaña el drama humano y la construcción de salvación desde dentro, desde la negación, no desde la plenitud, no, es desde la negación, de donde, por eso por allá, toda esa sabiduría del Antiguo Testamento retomada por nuestro Señor, que es en la fragilidad, en el pecado es donde surge toda la llama de salvación y la fuerza de la gracia de Dios. La fuerza de la gracia de Dios. Y después la contemplación para alcanzar amor como síntesis de los ejercicios espirituales, como recoge toda la dinámica del itinerario espiritual que se recorre en los ejercicios espirituales. Y precisamente por eso, pues, Jorge Julio Mejía, en el simposio 12º, hablaba de la contemplación para alcanzar amor y la vida cotidiana, y entonces presenta toda esa parte de la contemplación para alcanzar amor. No solo es el último ejercicio propuesto por Ignacio, recoge lo vivido y nos proyecta a la vida cotidiana. El entrenamiento nos prepara para actuar contemplativamente en la vida cotidiana. También habla de que es el padre también, José Alejandro Aguilar, como la contemplación para alcanzar amor no puede ser considerada al mismo tiempo, no puede ser considerada al mismo tiempo como resumen de los ejercicios espirituales y como la manera de encarar la vida después de ellos. Y el padre Iván Restrepo, en ese artículo, una visión de conjunto de los ejercicios espirituales, que en paréntesis, y que lo voy a tratar más adelante, me parece que es un resumen formidable para tratar todo lo que significa trabajar los apegos y esas actitudes desordenadas que tenemos. Y dice él, esta contemplación es una toma de conciencia de la fuerza de amor suscitado a lo largo de toda la experiencia de los ejercicios. Ahí está la cita completa en el documento que les voy a dar. Y finalmente dice sobre esto el padre Germán, cómo esta contemplación constituye propiamente hablando el momento de Pentecostés en la experiencia ignaciana. Y por así, citando a algún autor, dice que pues San Ignacio no habló del Espíritu Santo allí para que no le dijeran iluminista, como lo estaban criticando con toda la experiencia de los ejercicios espirituales y los procesos que sufrió por eso. Entonces es como para ubicar eso, la contemplación para alcanzar amor dentro de la dinámica de los ejercicios espirituales. Y después, el Evangelio de la creación y los puntos de la contemplación para alcanzar amor. Ese apartado que habla del misterio de la creación es para leerlo y contemplarlo. Ahí está como un resumen de uno de los puntos de esta contemplación. Parte de este principio, la creación, más que decir naturaleza, y decimos en la tradición cristiana eso, porque tiene que ver con un proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene su valor, su significado y su presencia delante de la vida y de Dios. Entonces es un proyecto de amor, que eso es fundamental. Dice, sí, podemos tener muchas lecturas y pues todas
van convergiendo a ver cómo, pero para la tradición judeocristiana es un acto de amor. El mundo procedió de una decisión, no del acaso, ni del caos de la casualidad. La creación es del orden del amor, y el amor de Dios es el móvil fundamental de todo lo creado. Ahí vemos cómo ya habló al comenzar este capítulo del Evangelio de la Creación, dice: delante de toda esta problemática que estamos viviendo de sobrevivencia de humanidad, necesitamos llamar a todas las espiritualidades, las religiones, todas las filosofías, dice, para que colaboremos, y nosotros colaboramos desde nuestra fe. Dice también este misterio de la creación que el pensamiento judeocristiano desmitificó la naturaleza. Eso es importante. Pues desmitificarla no es para quitarle valor, pero para ponerla como criatura. Ya no se le atribuyó un carácter divino. Después, otra parte importante es que el Creador está presente en lo más íntimo de cada cosa, sin condicionarla, como dice el Vaticano II en la Constitución Pastoral sobre la Iglesia del mundo actual. En el número 36 dice que él respeta la autonomía, pero sí está presente en lo más íntimo de cada cosa. Y esa presencia divina es la que asegura la permanencia y el desarrollo de cada ser. Es la continuación de la acción creadora, dice Santo Tomás. Y eso se ve porque el Espíritu de Dios llenó el universo de virtualidades que permiten que del seno mismo de las cosas puedan brotar siempre algo nuevo. Eso está en el número 80. Estoy siguiendo todo lo que es el Evangelio de la creación, pero es como para subrayar esos aspectos que entre paréntesis es un texto, Laudato Si, de una figura de análisis muy especial. Cada palabra está como calculada, meditada y justamente colocada. Por eso va haciendo esos matices, pero no son matices así de estilo, sino de puntualización. Y entonces es especial decir que la permanencia y el desarrollo de cada ser es la presencia divina la que lo asegura, le da continuidad. Y a todo esto que decía tanto Poncho como lo decía también sobre esa semilla, de dónde sale, pues que se turben para nacer, y dice de dónde salen esas cosas. O sea, eso puede tener explicaciones, pero para un filósofo allá brasilero decía es que sí, nosotros no tenemos a veces los instrumentos para entender las minucias y vamos arañando, escarbando a ver qué significa la vida. Después, que Dios quiere actuar con nosotros y contar con nuestra colaboración. El Espíritu Santo posee una inventiva infinita propia de la mente humana y por eso la comparte con nosotros. Y después, cada criatura tiene una función, ninguna superflua. Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios y entonces tiene una función. Es muy bello. Pues toda la renovación de la tierra que hacen las hormigas, que hacen todos esos microorganismos de reproducir la tierra otra vez. Esos, pues que está a la base del compostaje y de todas estas cosas, pero dices que sí. Por eso por allá hay una frase que dice: cuide de la tierra, que la tierra cuide de usted. Después,
junto a la revelación propiamente dicha, contenida en la Sagrada Escritura, se da una manifestación divina cuando brilla el sol y cuando cae la noche. Una manifestación divina. O sea, es parte como de esa manifestación, de esa revelación de Dios. Que es por ahí que se dice que la primera palabra de Dios es la vida. Y después, toda la naturaleza, además de manifestar a Dios, es lugar de su presencia. Es lugar de su presencia. En cada criatura habita su espíritu vivificante que nos llama a una relación con Él. Él va citando ahí, son palabras ahí que nacen de unas conferencias episcopales. Y por eso, pues para terminar aquí, dos cosas es: paz, justicia y conservación de la creación son tres temas absolutamente ligados. La paz, la justicia y la conservación de la creación. O sea que tiene que ver con todas esas relaciones que nosotros tenemos con Dios, con nosotros mismos, con los demás, con la creación. Y por eso el fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios, que ya ha sido alcanzada por Cristo resucitado, que es el eje de la maduración universal. Y esto nos lleva a rechazar todo dominio despótico y responsable del ser humano sobre las demás criaturas. El fin último de las demás criaturas no somos nosotros, pero todas avanzan juntas, junto con nosotros y a través de nosotros, hacia el término común que es Dios. Esto es para ver que todo este misterio de la creación da origen a una ética fundamental. Por aquí va saliendo así elementos que, como decía Guillermo, que hay que ver a qué público dirigimos nosotros los ejercicios, y es para ver precisamente cuáles son los llamados, no que nosotros nos inventamos, sino de una ética de la creación, cuáles son los llamados de Dios, para que sepamos usar y tomar decisiones, no únicamente individuales ni familiares, sino decisiones sociales que van a afectar la vida en sociedad y la vida de los demás. Eso es lo que después ha llamado San Juan Pablo II, lo que es el pecado social, cuando no se toman decisiones erradas que van a producir muerte e injusticia. Entonces eso es como para decir también que tiene que ver esta contemplación para alcanzar el amor con la creación y con una teología del Evangelio de la creación. Y después trato el tema aquí como una consecuencia o como una, a mí me daba así como vueltas en la cabeza, decir por qué no tenemos tanta dificultad para comprender que lo que está afuera nos afecta, pero no nos afecta como una consecuencia, sino que es parte inherente de nosotros. Cuando habló Poncho de ordenar la vida, el tiempo, el espacio, es ordenar todo. Ordenar no es simplemente el que yo no me encuentro con este compañero, con esta, en fin, que tengo estas dificultades. Sí, esa es una parte del ordenar y ahí aprendemos y todo eso. Pero el ordenar es nuestro pensamiento, que por allá Rane llamaba que la concupiscencia no es únicamente sexual, no, es la concupiscencia es también del intelecto. O sea, ¿qué significa concupiscencia? Es tendencia a hacer el mal. Esa es la concupiscencia. Y dices, no acepte la concupiscencia. La concupiscencia mental es muy grande también, porque con eso justificamos cualquier cosa. O tenemos una precomprensión de un sitio, de un espacio, etc. Entonces por eso aquí vamos a tratar de esa visión integral
del mundo. Y entonces una de las dificultades es que hacemos desde enfrentar la conciencia de lo que es la realidad y la forma como moldea nuestro ser, nuestro sentir, nuestro amar, nuestro obrar. La concepción que tengamos, la precomprensión que tengamos de la realidad, entonces pues nos va a moldear todo. Yo por eso algo así hincapié mucho cuando me pregunto por la realidad es cuáles son sus fuentes de información que le están diciendo que la realidad es así. Pues porque nosotros no tenemos un conocimiento absoluto como para decirlo. Somos esponja, pero hay que saber qué agua está entrando en esa esponja. Vamos absorbiendo todo. Pero dice, ¿pero de dónde viene el agua? ¿Quién está produciendo la información? Y entonces allí están todos los contextos de lo que es la información y de lo que es la realidad, de intereses, ¿sí? Intereses que no son solamente, llamemos así, locales, familiares, sino mayores. Y entonces vemos que hay un vaivén hoy por hoy, por ejemplo, en eso, de dónde vienen las informaciones. Vienen una manipulación de decir cómo son las cosas según este grupo, y eso es todo lo que se llama una información geopolítica. ¿Cuáles son los grandes intereses que se cuecen en esta humanidad y que los puntos donde se muestra la crisis, esa es una muestra, como esas muestras de laboratorio, una muestra en donde se hacen presentes todos los intereses, todos los poderes, todas las dinámicas, buenas y malas de la humanidad. Es para saber eso, entonces, ¿qué es la realidad? ¿Qué interpretaciones que tenemos? Por eso son parte estructural de nuestro quehacer, de nuestro ser, penetran y definen nuestra vida, porque somos cuerpo, actitudes, valores, habilidades, mentalidades, condición social, acceso a medios de subsistencia y de cultura, tradiciones, prejuicios, mecanismos de exclusión y segregación, reproducción de relaciones injustas y de relaciones justas, de destrozo de la naturaleza, en fin, todo eso que hace parte del mundo, que uno pues como que lo va seleccionando, exactamente. Y entonces a veces dice, bueno, esta es la realidad, y dice, bueno, pues es la que percibe usted. Bueno, pero entonces es como tener un corazón muy amplio, muy grande, para entender hasta el corazón de Dios. Y todo esto es un ambiente que nos condiciona, que nos da posibilidades y es de forma estructural. Si recortamos la comprensión de la realidad, nos saldrán cosas o planteamientos, reflexiones, acciones, intervenciones que son incompletas, fragmentadas y al final distorsionadas. Y aquí cabe la pregunta, ¿cómo captamos e interpretamos la realidad? ¿Qué precomprensión tenemos de los asuntos que tienen a ver con la crisis socioambiental? Por ejemplo, para hablar concretamente. ¿Y cuál es la realidad en los ejercicios? Algo habló ya Guillermo el día de ayer, precisamente citando, aunque no dijo el nombre, es un artículo de Fernández Martos José María, la incorporación de la realidad como clave del cambio en los ejercicios espirituales. Eso está en el volumen 5 de la colección Manresa. Y entonces él va desarrollando esto y diciendo, él habla de la realidad psicológica. Yo pues llamo la atención también de que están otras realidades culturales, sociales. Y ya aquí nos recordaba cómo dice este autor que San Ignacio es un maestro de la sospecha y desmontador de falsas ilusiones. Esto es fundamental, fundamental. Porque precisamente ya sabemos lo que hace en la vida personal, pero es que estas ilusiones, estas cosas montadas y desmontadas
eso actúa en todo. O sea, no hay que reducir el poder, la acción del poder del mal, de la ilusión, de todo esto, simplemente a cosas psicológicas. Eso nos lleva a una interpretación también ilusoria, falseada de las realidades. Todo esto que se dice que en momentos de la guerra la primera que muere es la verdad, y se montan unas ilusiones, unas falsedades, unas modas de interpretar para ser adeptos. Bueno, y habla de una cosa que me parece importante, es que hay una socialización primaria, la más importante, la más inconsciente y la más de carga emotiva, tanto en su implantación como en su vinculación con el sujeto. Y ocurre sobre todo en los primeros años de nuestra vida, y por ello el individuo no solo llega a comprender el mundo de los demás, sino que lo asume y lo toma como suyo. Entonces, toda la importancia de una socialización primaria en donde yo me hago a una comprensión, y no comprensión únicamente, sino un posicionamiento de la realidad, y como una captación profunda. Por eso la importancia, y aquí nos habían hecho alusión, esas experiencias primeras, biológicas, de contacto con la tierra, cómo marcan fundamentalmente la vida. Y a cada uno de nosotros tiene su historia para ver cómo esas experiencias profundas marcaron toda la existencia. Socialización primaria. Y después la socialización secundaria es la internalización ulterior en el tiempo de submundos culturales e institucionales, y es consecuencia de la distribución social y fragmentada del conocimiento. Los ejercicios son un instrumento de socialización secundaria que trata de reestructurar nuestro universo simbólico de acuerdo con una historia de salvación que Ignacio va presentando. Y todo esa es una iniciación. Por eso, por allá en este simposio de Manresa en junio, Meloni hablaba de ese proceso de los ejercicios espirituales como una iniciación. Es eso, es una socialización secundaria. Y entonces Fernández muestra cómo San Ignacio transita por todos los sentidos corporales a fin de gustar todas las cosas internamente. Aquí hay una cosa importante que me parece, y es para que sintamos la voluntad santísima que siempre está presente y que la cumplamos. Y que me parece aquí importante es todo lo que significa ese sentir, ese abrir el ver, la aplicación de sentidos para toda esta comprensión de esta realidad espiritual y también de la realidad humana, llamemos así. Por eso yo pensaba así en estas presencias y colocaciones tan ricas, de que nosotros, así como hacemos con aplicación de sentidos para los misterios de Jesucristo, hay que hacer aplicación de sentidos de la naturaleza, de estas realidades más pequeñas o más grandes, esa aplicación de sentidos. Pues esto, lo que nos dio Poncho fue una aplicación de sentidos, y nos sintió no únicamente así la vista, sino también el gusto al hablar de las frutas, hasta el sabor de aquellas que tienen un sabor fuerte, de todo eso. O sea, ¿por qué hablo de esto así, adelantándome en cosas? Es porque hay que alimentar, fomentar la sensibilidad que nace de la experiencia. Una experiencia que es así como física, llamemos así, pero también hay una forma de socializar con una experiencia interior, así como decía Poncho, que ese ordenar y ese organizar nuestro mundo interior, enriquecerlo, ampliarlo y todo eso, pues que tiene repercusión en el orden exterior, y el orden exterior pues tiene una repercusión en nuestro orden. Por eso cuando Mandela, en medio de sus luchas, estaba
desasosiego, se iba a una cascada. Y eso le ayudaba a recuperar la paz, el sosiego, tener ideas claras para seguir luchando. Después, ahí hay varias cosas pero ese artículo y esa reflexión que hacemos sobre qué es la realidad, cómo nos afecta, cómo la ordenamos, después cómo nos condiciona y nos posibilita, porque no es un condicionante, sino también nos abre a unas posibilidades muy grandes. Hay otra cosa que me parece que hay que profundizar para trabajar la realidad que se hace afecto y que es necesario discernir para únicamente seguir la voluntad de Dios. Esa realidad se hace afecto. Los afectos no están en el aire, están mezclados, no, plasmados. Los afectos están plasmados por la realidad de familia, de mi papá, mi mamá, de este alimento tan bueno, que ya, es que yo como esto y ya, no, otra vez como que renace mi vida, toda esa serie de afectos. Entonces dice, bueno, ¿cómo hay que discernir esos afectos? Y los ejercicios van a ayudar a realizar los cambios en nuestra experiencia integral de la realidad creada, si nos dejamos afectar por el proyecto del amor que Dios, nuestro Padre, nos revela en la creación de todas las cosas. Si nosotros nos dejamos afectar por el proyecto de amor de Dios, no únicamente por aquello que nos colocaron en nuestro corazón, bueno o malo, discernamos eso, sino uno termina siendo pues una marioneta ahí, que precisamente eso es lo que le pasa a uno cuando está en la adolescencia, que dice, bueno, se sacude como la cabeza y dice, bueno, ¿y esto por qué me lo enseñaron? ¿Esto qué? Esto sí tiene fundamento, y entran en una crisis espantosa y en un desasosiego y dice, bueno, ¿aquí qué? Y es como para replantear, ser consciente otra vez de los valores fundamentales, a ver si son fundamentales, si no, si construyen la vida, en fin. Entonces es eso de cómo reinterpretar, discernir esos afectos. Y aquí sigo y recomiendo ese artículo de Iván Restrepo, que precisamente habla de los afectos en nuestra vida y de una visión de conjunto sobre los ejercicios espirituales, y que me parece que es bien iluminador. Bueno, con esto basta, hay muchas cosas para hablar, que por eso la dificultad para cambiar desde las raíces, desde las afecciones y de nuestros modos de vida, es porque no vemos que los contextos, los condicionamientos moldean y hacen parte estructural de nuestras vidas. Es decir, que nos vienen de contextos de fuera y que hacen parte de nosotros esos grandes desafíos y opciones que nos invitan a cambiar. Aquí es a lo que quería también notar, ¿por qué la opción por la justicia que ha hecho la Compañía de Jesús y la Iglesia? Y el cuidado de la creación se ve como algo exterior. ¿Por qué? Hay unos afectos desordenados ahí. Por eso esa importancia de Poncho llamar, ordenemos nuestra vida, ordenemos. En eso hay mucho desorden. Desorden que no, sí, que nos viene con posiciones, con frases, con aplausos o censuras, en fin, por ahí. Y entonces nos vienen orden de las cosas o desorden de las cosas. Pero entonces hay que discernir. Y yo creo que esto es lo que me llama la atención de este artículo de Iván, es porque dice, mire, el núcleo de los ejercicios es discierna usted las afecciones que usted tiene, las desordenadas, para que las ordene. Ese es el fundamento. Ordene eso, sea consciente. Por allá dice más adelante, yo me detengo, que una de las cosas es, dice, para atacar esa dificultad de que
como que uno se pierde en eso, del requisito siguiente es que la remodelación afectiva sea confrontada con el principio de realidad, es decir, con algo que toque la vida. Con esto, en este proceso de desembocar en lo real, lo imaginario y lo simbólico sigue jugando una intermediación muy importante y nada despreciable. Pero por esa razón, todos los puntos de la contemplación de la vida de Jesús concluyen con aquel: refletir en mí mismo para sacar algún provecho, que es la continua invitación a tocar siempre la vida concreta. Bueno, con esto cierro este llamado a discernir los afectos. Y con esto también paso a algo, es de tener presente la corporalidad nuestra. No únicamente como ejercicio, que ya San Ignacio va hablando de la disposición y sabemos todo lo que el cuerpo ayuda para la experiencia espiritual, y la experiencia espiritual sirve para una sanidad del cuerpo. Esto permite por varias razones. Esto es importante por varias razones. Primera, porque el cuerpo es animado, es en el que nos permite entrar en comunión con la creación y percibir a Dios mismo. Segundo, porque la salud espiritual y la salud física están profundamente interrelacionadas. Y tercero, porque la experiencia de los ejercicios no es solo espiritual, o sea, mental, sino que tiene que ver con todo lo que somos también como cuerpo. Precisamente por eso, pues hay experiencias en donde, de ejercicios espirituales y de contexto de los ejercicios, en donde, por ejemplo, en Canadá, es en torno, por ejemplo, a esta cosa en una finca grande, en donde pues están en contacto con la naturaleza y con todo lo que significa naturaleza, la tierra, tocar y cultivar y todo eso. O los alimentos, que eso nos alienaron y nos esclavizaron hoy. De propósito, porque no es que se nos pasó, es que no estamos atentos, no, es de propósito venderle a uno basura, cosas que no alimentan. Hay que ver, por ejemplo, la historia de cómo salió Nestlé por allá un día, de esas cosas que a veces uno se distrae y dice, bueno, Nestlé, ¿cuál fue la propuesta de Nestlé y eso cómo se montó? ¿Y para dónde va? ¿Y cuáles son los problemas? Y porque tiene, por allá en algunas partes donde cuidan de los alimentos, tienen procesos legales. ¿Qué es eso? Y si entramos, en fin, hay muchas de esas multinacionales de alimentos. Bueno, eso es para llamar la atención simplemente y profundizar. Este artículo está también en el volumen 5, es García Monge, los ejercicios corporalmente espirituales, en esa colección de Manresa. Y después, en esta comprensión de la contemplación para alcanzar amor desde una espiritualidad que comprenda la realidad como algo integral. Entonces, la llamada de atención sobre el cuerpo es para que tengamos una visión integral, no mental. Si no toca el cuerpo, la salud, si usted no cuida de su salud, y no de salud, así que tengo los riñones que no me funcionan, sino de todo el contexto de la salud. El medio ambiente es parte de la salud. Allá en Brasil se hicieron como 3 conferencias nacionales de salud y medio ambiente. Por eso por allá decía un médico que recetaba, dice, no, usted lo que necesita es arroz y frijoles, hombre, usted está desnutrido y no es remedio lo que necesita. O sea, ¿por dónde pasa toda la salud y la vida humana? Bueno, basado en esto, la gran riqueza de la espiritualidad cristiana generada por 20 siglos de experiencia personales y comunitarias ofrece un bello aporte al intento de renovar la humanidad. Y por eso allá al final tenemos que reconocer que no siempre los cristianos hemos recogido y desarrollado las riquezas que Dios ha dado a la Iglesia, donde la espiritualidad no está desconectada del propio cuerpo, ni de la naturaleza
o de las realidades de este mundo, sino que vive con ellas y en ellas en comunión con todo lo que nos rodea. Entonces ese es el contexto así como integral que nos coloca el Papa Francisco. Eso está en Laudato Si 216. Dos llamadas de atención así, y tenemos muchas, como un excurso sobre la realidad. Un investigador allá de Brasil, hablando con un indígena, decía que la ciencia, dice, no funciona. ¿Por qué? No es por falta de competencia, sino porque le falta amor, en la comprensión como ciencia. No es que el amor va a ser de fuera. Y dice, ¿en qué consiste eso? En que todas las cosas de la naturaleza funcionan por colaboración y no por competencia entre los seres. Por colaboración y no por competencia entre los seres. Y dice, sí, con eso Darwin nos metió ahí una idea que nos distorsionó la realidad. Funciona por colaboración y no por competencia entre los seres. Y va mostrando cómo eso ha sido como un camino, y por eso dice que a la iglesia, a la ciencia le faltó amor, o sea, la visión integral en que todos colaboran. Y en eso también el que estaba conversando con él, un indígena, dice, pues lo mismo tiene el pensamiento indígena, en donde todo está articulado y algo lo une, lo entrelaza, es lo que se puede llamar amor. Aquí en paréntesis, cuando se habla en el mundo indígena, por ejemplo, de los encantados, y dice, paganismo espantoso, y dice, es captando cuál es el sentido de las cosas. Nosotros hablamos de ángeles y nos parece hasta folclórico y bonito. ¿Y entonces de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando salen esos juicios sobre las cosas? Me parece a mí, ya lo había dicho un poco Poncho, que la ignorancia es muy complicada. La ignorancia, entender las cosas por dentro, lleva tiempo. Es de paciencia, pero es de constancia. Y eso hay que llamar la atención así a todo el mundo, que hable y que presente aquello que ha experimentado que es verdad, y que la ha sentido, porque si no, yo le dije muchas veces, allá como 3 veces hasta que me dio pena, al clero de Santarém, dije, vea, nosotros los sacerdotes estamos manipulando unas cosas que no entendemos. Decir, bendiga el agua bendita, bendiga el agua. Dice, entonces, ¿qué significa? Pedir la presencia de Dios y la compañía de Dios en este símbolo que me va a acompañar, me va a ayudar. O ¿qué significa entonces la bendición de una mamá? O este mundo está separado, es que es una manipulación, o es que estamos haciendo payasadas, o qué. Después me callé porque me dio pena, sí, realmente. Ahí está el obispo y dije, no, me voy a callar y nunca más voy a hablar de esto. Porque es que me incomodó que un padre pues se negaba a bendecir el agua con esta religiosidad popular que tenemos. A bendecir el agua, yo no bendigo el agua. Dije, no sabe de qué está hablando esta persona, no sabe de qué está hablando. Entonces, esa ignorancia no evangeliza, desevangeliza. Después, aquí dejo unos elementos de ecología integral propuesto por el Papa Francisco, en donde me salieron como 28, pero es como para mostrar así una serie de componentes de esta ecología integral. Y hablo de 2 nomás aquí muy importantes, y es que todo está interconectado. Ese es el eje central que define la propuesta de la ecología integral y es transversal en toda la encíclica, de que todo está interligado, interconectado. Y segundo, que los escenarios, eso está de lo interconectado, está en el Laudato Si 91, 16, etc.
Después, los escenarios que nos rodean influyen en nuestro modo de ver la vida, de sentirla, de amarla y de actuar. Está en Laudato Si 147. Bueno, así están así una serie de elementos que hacen parte como de esa parte de ecología integral. Y después, una parte fundamental, así como para recalcar que ya habíamos hablado, es que el deseo de Dios es crear una comunión universal con las criaturas de este mundo. Eso está en el 89. Los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime comunicación que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde, de que nos hablaba Aníbal. ¿Ve? Que esto es sagrado, la tierra, que hay que quererla y hay que ser humilde ante ella. Bueno, así había muchas cosas, pero entonces algo que me parece fundamental también, pues, bueno, es que Jesús vivía en armonía plena con la creación y los demás se asombraban cuando manda que el viento y el mar se calmen y dice, él no aparecía, entonces ahí dicen, como que tiene algo que ver con la naturaleza, con todo esto. Y tampoco aparecía nuestro Señor como una seta separado del mundo, o enemigo de las cosas agradables de la vida. Refiriéndose a sí mismo expresaba, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen que es un comilón y un borracho. Entonces estaba lejos de filosofías que despreciaban el cuerpo, la materia, las cosas de este mundo. Y sin embargo, esos dualismos malsanos llegaron a tener una importante influencia en algunos pensadores cristianos a lo largo de la historia y desfiguraron el Evangelio. Laudato Si 98, no son palabras mías. Bueno, con esto pasamos a la contemplación para alcanzar amor en la vida y misión de la compañía de Jesús hoy. ¿Qué significa eso? Y por eso ahí está ese texto. Me parece así como yo voy a leerlo, este entendimiento, y yo llamaría, pues, yo no sé, pues, es falta de información, pero yo creo que estos textos de las congregaciones generales, o especialmente estos últimos, es para que los conozca precisamente todos los compañeros y compañeras apostólicas nuestros, porque son una fuente inmensa de espiritualidad, de comprensión de la propuesta, no de la compañía, la propuesta de Dios. Este entendimiento que Ignacio recibió le enseñó una manera contemplativa de situarse en el mundo, de contemplar a Dios que actúa en lo hondo de la realidad, de sentir, de gustar la infinita suavidad y dulzura de la divinidad del alma y de sus virtudes y de todo. Ejercicio espiritual 124. Ya desde la contemplación de la encarnación queda claro que Ignacio no pretende endulzar o falsificar las realidades dolorosas, más bien parte de ellas tal como son: pobreza, desplazamientos forzados, violencia entre las gentes, abandono, injusticia estructural, pecado. Pero entonces señala cómo el Dios nace dentro de estas realidades y es allí donde se encuentra dulzura. Gustar y ver a Dios en la realidad es un proceso. El mismo Ignacio tuvo que aprenderlo a través de muchas experiencias dolorosas. En la estorta recibió la gracia de ser puesto con el Hijo cargado con la cruz. De esta forma, tanto él como sus compañeros fueron introducidos en la forma de vida del Hijo con sus gozos y con sus sufrimientos. Ese está en el número 8. Entonces, y el 23, es como para saber qué tipo de contemplación hacemos en la contemplación para alcanzar amor.
yo no sé si la desvirtúo, pero no la saco del contexto, pero es como juntando lo que es la dinámica de los ejercicios, lo que es la creación, Dios creador por amor, y después cómo se desbarata el proyecto de Dios, surge el pecado y nuestro Señor en la encarnación decide, la Trinidad Santa decide, enviemos a nuestro Hijo para reconducir esta vida que está perdida. Después nos invita después a que examinemos críticamente para mantenernos siempre conscientes de la necesidad de vivir con fidelidad esta polaridad de oración y servicio. No podemos abandonar esta polaridad. Un fuerte sentido de lo sagrado inseparablemente unido a una implicación activa en el mundo es algo que debe estar siempre en nosotros. Nuestro profundo amor a Dios y nuestra pasión por el mundo debería hacernos arder como un fuego que enciende otros fuegos. Y después entro aquí al último punto. ¿Cómo hacer para que la contemplación para alcanzar amor en medio de los antagonismos socioambientales, luchas de todo tipo, pueda alimentar la esperanza real de un mundo nuevo? La esperanza real. Y es precisamente en esa invitación de Poncho, que dice, miremos el futuro con esperanza. Y el Papa insiste mucho en la esperanza, y es precisamente, es eso lo que, y el ejemplo de Jesucristo y la compañía de Dios que hace camino con nosotros, nos alimenta esa esperanza. Y desde este punto de vista, entonces, yo quería simplemente terminar, pues será en 5 o 10 minutos que me faltan, no canto. Bueno, sí. Vea, entro ahí a esto. Yo comencé diciendo que esta contemplación para alcanzar amor la realizo también desde la militancia, o sea, desde la negación y de la destrucción del medio ambiente, que me vio la vi, pero palpable y tocada con... En primer lugar, hay que ver cómo un diagnóstico de la realidad, de lo que está pasando, se hace organización social. Organización social. Esa fue la experiencia en varias cosas que emprendimos allá en Manaos y en Santarém, defensa de puertos inmensos que destruían todo un río, en fin, y muchas envenenamiento de los ríos con mercurio, en fin, muchas causas que acompañamos, y era precisamente el primer paso, era hacer seminarios, decir, oiga, la situación es esta, ¿ustedes la conocen o no? A ver, ¿a ustedes les afecta o no? ¿Esto qué tiene que ver? Sobre todo con las comunidades presentes en el núcleo de los conflictos. De ahí surgía una conciencia, una información, y surgía un enfrentamiento. ¿Por qué? Pues ya nos indica San Ignacio en esas figuras, pues tanto bíblicas como también de la religiosidad popular, esas dos banderas, esas luchas inmensas, San Miguel luchando contra el poder del mal, es que son luchas, pues ahí las ponen simbólicas, pero pues son luchas aterradoras, luchas a muerte, luchas con amenazas de muerte y con muertos. Allá se lleva un banco de datos en Brasil, que lo conozco, y es sobre los conflictos socioambientales en el campo, y eso está produciendo cuántos muertos, cuántas amenazas por año, y no con el deseo de contar, ¿no?, sino de analizar, de ver cómo está el movimiento social, etc. Entonces, eso es algo que es fundamental, organizar la comunidad y después hacer todo un proceso de información y de posicionamiento ante esas destrucciones, que por allá, cuando habla de ecología integral, el Papa Francisco habla de la conversión interior, pero que no basta simplemente una conversión interior, sino también comunitaria.
O sea, porque la respuesta dice, es necesaria con redes, etcétera, y por eso Poncho nos hace una lista de organizaciones mundiales, hasta nacionales, etcétera, que están trabajando por colocar social y políticamente no es el partido, no es partidista, sino es colocar en medio de la sociedad el poder de la sociedad civil para que se respete una serie de realidades que se están viviendo. Entonces, ese es uno de los aspectos así, cómo sentir que ahí hubo que trabajar, no suficientemente, pero hubo que trabajar también la parte espiritual. Digo que no suficientemente porque no acompañamos con estas prácticas que tenemos de ejercicios espirituales, de reflexión. De reflexión sí, pero así como de dinámicas, así como de examinar desde la fe. Pero había unas cosas importantes, ver por ejemplo cómo los indígenas y campesinos con indígenas en unos talleres que se hacían, decía aquella laica que me ayudaba, decía, oye padre, allá dijeron, estábamos hablando de todo esto y dice, le agradecemos al Papa Francisco, que habla en nombre nuestro. Dice, él nos comprende y está de nuestra parte. Entonces, es una sintonía profunda, pues con todo lo que significa, no es con el discurso, el análisis, no, con lo que significa el signo profético. Ahí es donde está lo que significa la presencia profética de la Iglesia, de una persona portadora de sabiduría, etcétera, en medio de las luchas sociales. De que muestra el norte y su presencia ya habla. Por eso allá, por ejemplo, todas las luchas han sido acompañadas fuertemente por la Iglesia, los actores de la Iglesia, que son mayoritarios así a las causas populares. Hay unos sectores también que como hicieron en Santa Elena al principio, pero después se fue apartando con el obispo, todos los productores de soya, de grandísimos cultivos de soya, tratando de cooptar al obispo para su lado, para que bendijera pues todo, no tanto pues una finca, no, bendijera el proyecto soyero, que es de destrucción total. Y entonces después fue tomando distancia cuando vio que pues cuáles eran los intereses. Y así, cuando aquí hago alusión a que hay que tener presente también las soluciones que nos plantean y que por ahí andan caminando, como que le hacen ciertas propagandas y dice, vea por ejemplo esto de plantar árboles. Bueno, hay que preguntarse qué tipo de árboles. Hay que pensar también, plantaciones de árboles no alimentan la biodiversidad. Las monoculturas, pues esas no son de riqueza así, de biodiversidad, de vida, sino que los pinos, eso pues aleja todo pájaro, como empobrece la tierra, todo eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Todas esas cosas prácticas que nos dijo Poncho, dice, ¿y eso qué significa? Y eso con los ejercicios espirituales y con una experiencia de Dios, ¿eso qué significa? Y ahí está una idea, y con esto termino, que hay una frase de Guillermo Sarasa. Dice, hay que ver cuál es la propuesta nuestra de ejercicios. Eso es la propuesta nuestra de ejercicios. ¿Qué significa? ¿Qué estamos anunciando? Mire, los ejercicios, por ser una metodología, no hablan solos, ni tampoco los puntos, pues no vamos a dar un sermón, pero sí a dar unas orientaciones. Los puntos es para proponer la materia, y por eso retomo esto de que hay que saber los contextos en donde fue pronunciada la palabra de Dios, para no ser simplemente una presentación alegórica del texto, sino es con dejarlo hablar con toda su fuerza,
no apagarle la fuerza que tiene el texto. Eso es una de las cosas que estoy dándole vuelta siempre, allá en las predicaciones de la parroquia, y también ahí en un texto que entregué por ahí. Y sí, porque es que el Evangelio incomoda, y está hecho para incomodar. Y no es incomodar como un estilo literario, como bonito, como sí, unas composiciones, no. Es que son sentidos de vida porque nos coloca con la fuente que es Dios y la sabiduría de Dios y llevar este mundo, la vida en este mundo de acuerdo a la sabiduría de Dios, que es otra cosa, dice Isaías, tus caminos no son nuestros caminos. Y entonces toda la parte de profética, de anuncio y de denuncia hay que fortalecerlo en la iglesia que se ha ido apagando. Y junto con esa predicación, llamemos así, de anuncio y denuncia, de también hacer signo profético, presencia en las luchas socioambientales que tenemos. Ahí estamos pensando, bueno, hay que ya concretizarlo en la parroquia, a ver si como jóvenes se comienza ahí un trabajo socioambiental especial. Decimos, no. Y entonces es invitarlos a decir, mire, pasemos a los hechos. Y los hechos no es pues salir con una banderita, no, es a ver cómo nos aparejamos, cómo nos hacemos a instrumentos, a movilización, a todo esto, para que, como decía por allá un dicho en Italia, para que tu impaciencia y tu rabia se haga organización, o sea, como para esa como indignación ética que hablaba Esquilés, que es de donde surge precisamente la ética, se haga movimiento social, se haga un camino en las comunidades y todo eso. Por eso termino con esa invitación, esa citación que hacía Poncho, de que esto necesita de pasión y también de mística. Esto no es conocimiento, sino es compromiso. Y compromiso para embarrarse y cogerle las manos y a ver cómo orienta eso. Eso fue mi experiencia de 16 años allá en el Brasil, de estar enarbolando junto con el movimiento social, indígenas y afrodescendientes, todos, unas banderas de colocar con mucha fuerza y mucha contundencia lo que es el de la defensa de las comunidades, la defensa de la vida y del medio ambiente delante de una sagacidad espantosa. Yo no he visto una actitud más violenta, agresiva y mortífera que un emprendimiento grande de esos grandes capitales contra los pequeños. Nunca he visto eso, pero lo he enfrentado y lo enfrentamos allá muy fuertemente y gracias a Dios ha ido dando resultado. Eso necesita paciencia, constancia y no desistir en la primera derrota que se dice cuando se dice no conseguimos, pero ahí se va consiguiendo. Los indígenas en esa lucha contra el envenenamiento de un río por mercurio, donde 90% están ya contaminados de indígenas, o sea, no tienen futuro. Entonces dicen, eso clama a Dios, y entonces por eso de la indignación hay que hacer organización. Muchas gracias. Nos tomamos un momento para recoger un poco todo lo que nos va moviendo por dentro. Hemos pasado por las 4 semanas tocando algunos de los puntos de los ejercicios espirituales en estos 2 días, con la ayuda de presentaciones muy queridas para nosotros, de parte de Aníbal, un hombre que le ha dedicado toda su vida a la tierra y al vivir con el entorno, un poco más académicamente mirando los ejercicios como un método,
luego esta presentación de esta mañana que todavía nos resuena y que Luis Alfonso nos ha regalado, y una salida por la contemplación para alcanzar amor, que es a lo que aspira Ignacio con todos los ejercitantes, a que vivamos en contemplación para alcanzar amor. Y por eso esos puntos de esa contemplación creo que nos llaman continuamente en la espiritualidad ignaciana a volver sobre ellos, los puntos, cómo Dios habita en todas las criaturas. Espacio sea para preguntas, sea para reflexiones también. Aquí están con nosotros Luis Alfonso, está Aníbal, está Guillermo, estoy yo, que fuimos los 4 que expusimos, y entonces nos tomamos un ratico para eso. Bueno, una pregunta que veo en lo tuyo, y sobre todo que el trabajo tuyo es anterior. Tú estuviste en Tierra Alta un tiempo y luego un compromiso siempre muy cercano por la exclusión, los marginados, la injusticia. Y mi pregunta más, ¿en qué momento tú descubres como lo ambiental detrás de esto, digamos, más allá no solo la opresión, la injusticia, sino también que la creación y todo el mundo de la naturaleza era otro sujeto también como de opresión y dolor, no solamente el objeto social de las personas? ¿Cómo relacionaste tú? ¿En qué momento llegaste a encontrarte con esa otra criatura mayor y también muy cercana, que es el mundo, que es nuestro planeta, que es la creación? Muy buena pregunta. Fue en Manaos en 2003, cuando se iba a discutir la ley de bosques en el Brasil. Y yo escuché eso y vi un artículo y digo, oye, hacía parte del Centro de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Manaus. Y le dije al grupo de toda la pastoral social, que éramos como 30, le dije, oiga, se va a discutir esta ley de bosques, y nosotros qué tenemos para decir. Entonces hicimos un seminario junto con un instituto de investigación amazónica y con un investigador muy querido, muy parcero, y entonces ahí comenzó todo el trabajo. Entonces yo comencé con la CPT, montamos ese seminario, y después entonces me dijeron las pastorales sociales, oíste, Guillermo, explíquenos qué es eso. Le dije, hombre, nosotros estamos en medio de la floresta, de la selva amazónica, y no nos tocamos. Aquí parece que estuviéramos en el sur, en cualquier parte del mundo, qué lejos de esto. Ah, sí, explícanos. Entonces comencé a explicar. Y ahí comencé mi estudio y mi trabajo ahí, y después ahí las unidades de conservación, entramos ahí a luchar y a trabajar por eso. Después grandes autopistas que había, una de la 319, ahí nos metimos a ver si era mejor un ferrocarril que una autopista. Bueno, en todas esas discusiones ahí comencé, ahí me llevó el tren. Me llevó el tren en todas esas discusiones, entonces ya estaba picado la manigua ahí. Eso fue. Gracias, Padre Guillermo. Sí. Mientras seguía esta cuarta semana de 2 días en un proceso de adaptación de estos ejercicios, yo miraba la tela que no se rompió en esa viga fría, muerta. Seguramente esa araña alcanzará esta noche a dar la vuelta. Y en una posición de militancia lo escuchaba, pudiendo discernir cómo separar la militancia de lo que es el adoctrinamiento. Y mi pregunta va en concreto en lo local, en estas miles de
de pautas para alcanzar la paz aquí, entre nosotros. Pues Brasil es la madre, nosotros seremos los hijos, creo yo, pero seguimos aquí combatiendo. ¿Cómo poder alcanzar? ¿Cómo poder aplicar? ¿Cómo poder adaptar esta contemplación para alcanzar amor aquí en esta tierra? Pues ya Luis Alfonso nos hablaba de que hay muchas ideas, muchos movimientos en Colombia, movimientos de agroecología, movimientos de defensa de los ríos, de en contra de la mineración, en fin, muchos movimientos que hay, movimientos locales. En Marmato se pusieron a que vender el municipio, porque está fundado sobre una mina de oro, vendérselo a una empresa canadiense. Dice, no, nosotros, estas nuestras raíces, no vendemos las raíces. No, hombre, pero ustedes están en el oro, estamos en el oro, no nos interesa, de eso no comemos. En fin, entonces hay muchas luchas locales y muchas también organizaciones barriales, etcétera. Entonces es informarse. Y nos invitaba Luis Alfonso cómo entrar en todas estas dinámicas, en la medida que podamos, en fin, pensar que por ahí hay un camino como para empujar dignidad, respeto, conciencia de lo que es el medio ambiente, alimentar la esperanza. A partir de la lucha se alimenta la esperanza y viceversa. La lucha alimenta la esperanza, porque dice esto ya no es impune. La primera cosa, allá cuando comenzamos en Manaos, la lucha contra el puerto, eso comenzó ¿cómo? Dice, oiga, están midiendo las casas allá junto al río y dicen que, entonces conseguimos por allá uno que nos comunicaba y nos trajo los mapas y todo eso, y entonces comenzamos a divulgar eso y hacer talleres en los barrios. Y dice, vea, es lo que va a pasar. ¿Cómo? Sí, vea, aquí está, ¿no? Y entonces ahí se fue construyendo toda una oposición que después llamamos al sindicato de agricultores, en fin, a todas las organizaciones fuimos llamando y llamando. Eso es como el poema de las escalinatas, vengan estos. Allá montamos a los artistas, hubo un gran Tony de Melo que era, pero no Tony de Melo de Indianos, sino el otro, que era un gran poeta, entonces tenía un renombre, también se subió al barco. Entonces se engrosó todo ese movimiento social y comenzó simplemente, yo no era coordinador en esa época de las pastorales sociales en Santarém, pero le dije a la coordinadora, dije, oiga Valda, ¿usted está dispuesta a que nos metamos en esta lucha que va a llevar años? Dije, no, por lo menos 5, 6, 7 años. Dice, sí, dije, entonces no meditemos, pero sepa que es para no desistir. Y así fue. Entonces es eso, o sea, cómo comenzar las cosas en pequeño, y eso va creciendo. Eso va creciendo desde que haya constancia, alimento, información. Se necesita, porque dice, bueno, ¿y cómo? Es mucha información, objetiva. Les daba rabia a estos cuando dijimos, es que ustedes quieren hacer esto, que lo quieren hacer, y mandaban gente a decir mentiras, a desmovilizar todo eso. ¿Ve? Entonces, es la realidad la que nos va indicando por dónde va la verdad. La realidad. ¿Ve? Y usted dice, así esto nos quieren imponer. Hay una obligación, por ejemplo, de hacer consulta previa a las comunidades. Y le dijimos, hagan consulta previa, pues no querían hacerla. Y la dilataban. ¿Ve? Entonces, es simplemente los instrumentos que se tienen en todo eso. ¿Ve? En fin, ahí hubo inclusive organizaciones del Estado que nos quería embaucar ahí, hasta que tuvimos que deshacer las cosas y dice, los que ustedes están, eso fue para los créditos de carbono. Dijo, es que ustedes están detrás de la plata de esto, pero no del bien de las comunidades, hasta que en una
en una reunión después, pues abrió la boca uno y dijo, sí, nosotros traemos, es que necesitamos 20 millones, yo no sé qué, para los empleados de acá. Y dije, entonces era por eso. Entonces, entrar en una información veraz, que hay muchas personas interesadas que van dando información de una parte y otra y dice, vea, es que esto es así, así, y uno se va haciendo a la información necesaria y objetiva para las cosas. Eso es. Gracias, Guillermo. Me resonó bastante el tema de la movilización del cuerpo. Desde, digamos, una posición, no dijiste la palabra, pero claramente yo vi el ser político ahí, ¿no? La preocupación por lo público y poner el cuerpo para la defensa en colectivo con otros, y eso pues me resuena mucho en lo que hago en mi trabajo y demás. Y también me pregunto, pues digamos, de toda esa experiencia que tú has tenido en Brasil, seguramente hay un trasegar de la educación popular desde Paulo Freire, y eso que generó que esa organización social, que esa indignación se convirtiera en una conciencia de sí, de la historia, y que de ahí surgiera una necesidad de movilizarse, de organizarse para esas luchas grandes. Pero a veces siente uno como esa desesperanza de que hay tantas luchas pequeñas, y a veces me pregunto cuál es la lucha más grande, cuál es la que las conecta a todas. Hace pocos días salió pues la noticia de que Brasil está proponiendo a nivel global una tasa global para los súper ricos del mundo. Tú mencionabas el caso, digamos, de la soya, pero pues también hay unos emporios de monocultivos que en todo el mundo, y están todos, ellos sí que están organizados, y hay un grupo que participa, un colombiano, el exministro José Antonio Campo, sobre la comisión independiente para el impuesto global, y me han parecido, digamos, como unos héroes pequeños, porque ven en la historia de cada uno de ellos y en cada uno de sus países, pues han asumido esa lucha política, pero desde otro lugar. Y creo yo que en este punto pues uno se tiene que preguntar en cuál lucha, o sea, no crear una lucha interna, sino en con cuál yo puedo aportar de cada una de ellas y cuál conecta con lo que estoy haciendo, que es como lo que a mí me resuena en este momento. De hecho, a mí me llamó la atención, fui a ver el documental de esta comisión, de estos 12 economistas globales, uno de ellos brasileño, Gabriel Zucman, que es el que está proponiendo el impuesto a los superricos, y yo no he entendido por qué nosotros no hemos podido, digamos, acoger en los espacios de diálogo, por lo menos académico, en abrir esos espacios para que los jóvenes vean esa película, al menos conozcan la historia y la defensa de lo que están haciendo y se pregunten desde su quehacer, desde lo que están estudiando, porque finalmente la justicia social y la justicia ambiental son cosas indisolubles y son a nivel global. O sea, todo lo que todas esas luchas pequeñas que están en la Amazonía por proteger esas tierras de las grandes corporaciones, o por el agua, o por el oro, o por la ganadería extensiva, o por la soya, ¿sí? O sea, unos modelos, digamos, de una economía destructiva que separados, sin conectar con problemas sustanciales que los unen a todos, que por ejemplo es el desequilibrio inequitativo en el ingreso a través, digamos, de la captura de rentas, como pueden ser los impuestos globales, pues ahí, digamos, no estamos dando esas discusiones, y no se abren esos espacios para hablar políticamente sobre en qué me quiero comprometer, qué es lo que me moviliza. Entonces lo dejo más como un comentario de que qué bueno que hayas posicionado este tema, digamos, desde lo político asociado a la espiritualidad, porque muchas veces lo político se queda desde la ira interna, ¿no? Pero no trasciende esa movilización desde la conexión con una trascendencia, con el cuidado y el amor, y la contemplación para alcanzar el amor. O sea, me pareció que bueno que lo pudiéramos conectar, ese ser
ser político, ¿no? Educar desde lo político. Pues sí, aquí fundamentalmente es esto, y es primero cómo en las luchas, sí, en los trabajos de defensa y de promoción del medio ambiente y de justicia social, cómo se hace presente la fe. La fe. Y por allá decían en un artículo por allá, derechos humanos es asunto de fe, derecho socioambiental y de justicia es asunto de fe, y eso lo ha dicho pues la Iglesia por allá en el 72 de justicia y en estos días, en estos tiempos de medio ambiente. Pero entonces es trabajar a varios niveles, y es como articularse a varios niveles, y por eso Luis Alfonso hablaba de las redes. Entonces uno, ¿a qué le quiere apostar y dedicar más tiempo? Porque pues el tiempo es limitado, que decíamos ahí en un grupo que sí, que no podemos tirarle a todo, sino bueno, ¿sí? Y aquí yo uno esto, entonces fuera de la fe con estas luchas sociales, está también cuál es la estrategia, usted está preguntando también la estrategia que nosotros debemos tener de esa conexión entre lo local y lo global, en fin, esos vasos comunicantes que existen. Entonces, yo lo que siempre he dicho, y con Catalina hablábamos mucho tiempo atrás, era para dónde se va con los ejercicios espirituales. ¿Cuál es la estrategia espiritual que tenemos? ¿Cuál es la estrategia espiritual que tenemos? Y de acuerdo que comentamos ahí, bueno, primero es que los laicos y todo esto se unan, pues que esto no es cuestión de jesuitas nomás, que antes el equipo era pues jesuitas, ahora vemos el CIDI ampliado y todo eso. Entonces es para dónde vamos. Pero aquí es la propuesta espiritual de los ejercicios espirituales que tienen pues muchos pedidos. ¿Qué pretendemos con eso? Y me acuerdo así de una propuesta que le decía yo a Catalina, pues así, en las conversaciones así, por teléfono, y dice, oíste, ¿y por qué no tomar como, así como muestra, el formar en espiritualidad, no únicamente de ejercicio, en espiritualidad, por ejemplo, los catequistas de una región, ¿no? ¿Para qué? Para darle, allá nos pedían mucho en Manaos, dice, oiga, don Luis, monseñor, ¿usted qué quiere de la compañía? Denos espiritualidad. Al clero y a todo el mundo necesitamos espiritualidad, o sea, sentido de vida, sentido de fe. Entonces, es eso, o sea, ¿qué estrategias tenemos? Fuera de estar respondiendo a lo que nos piden. Dice, ¿para dónde vamos con eso? Entonces, a mí yo he desarrollado mucho el sentido estratégico de las cosas. Allá le decía yo al sindicato de agricultores, que trabajé mucho tiempo con ellos, dije, oiga, ¿ustedes para dónde van? Hasta después le dije, vean, venga, ustedes no han entendido la pregunta que yo hago. Vea, aquí están 18 estrategias para decirme, vea, vamos para allá. Y no entendieron, hasta que me uní con las mujeres agricultoras, y dice, ustedes me quieren ayudar en una marcha de la agricultura familiar por toda la autopista hasta Santarém, y dice, sí, queremos, y dije, entonces con ellos. Después se montaban los hombres, pero los primeros que dijeron sí fueron las mujeres. Entonces, ¿para dónde se va? O sea, ¿qué estrategia se tiene? Y espiritualmente también, educativamente también. Aquí está una propuesta, dice, ¿la academia en qué está? ¿Reproducir qué? ¿Una serie de discursos ya hechos o qué? ¿O con esta inteligencia artificial, con copiar unos discursos también ya hechos o qué? ¿Y para dónde vamos con eso? ¿Y cuál es la misión? Que esa fue, yo estuve como filósofo, estudiante de filosofía, estuve en la primera movilización de la Universidad Javeriana, la huelga que hicimos, el grupo de jesuitas de filosofía, y era preguntándonos cuál es la función social de la universidad. ¿Esto sirve para qué? Y entonces así nosotros delante de esto, ¿para dónde vamos? Y eso hay que colocarlo en la academia para no reproducir una serie de discursos de moda. Esos discursos de moda nos hacen mucho daño, nos distraen enormemente y nos ponen, eso es como la carnada que se le mete a los peces para que piquen, y dice, ya picaron, ya los distraje. Por eso allá, cuando comencé, Luis Alfonso, cuando comencé esas luchas socioambientales, me decían, oiga, padre, pero ¿por qué no sigue usted la violencia policial y todo eso? Y dice, no,
Esa es una carnada que quieren que yo pique para no enfrentar la destrucción de Amazonia. Dije, yo ya no trabajo más, los derechos humanos no trabajan más con violencia policial, es con defensa del medio ambiente. O sea, ¿para dónde vamos? No me pongan carnadas, que yo no pico carnadas ya. Exactamente. Muchas gracias, Guillermo.